en cuanto al diagnóstico por pruebas complementarias del síndrome de Guillain-Barré, hay que fijarse sobre todo, o hay que saber sobre todo, dos pruebas complementarias muy importantes. En primer lugar, la primera prueba diagnóstica que se realiza a un paciente con una sospecha clínica de síndrome de Guillain-Barré es una punción lumbar con un análisis del líquido cefalorraquídeo. En el Guillain-Barré lo típico es que el líquido cefalorraquídeo contenga muchas proteínas y pocas células, menos de 50 y con predominio linfocítico. Esto de aumento de proteínas con pocas células se denomina disociación albúmino-citológica. Muchas proteínas y pocas células es una disociación albúmino-citológica. La segunda prueba que hay que tener en cuenta, la segunda prueba que hay que saberse a la hora de diagnosticar un Guillain-Barré es los test electroneurofisiológicos. ¿Qué veremos? ¿Qué veremos en un síndrome de Guillain-Barré? En fases iniciales posiblemente no veremos nada, y eso es importante que lo tengáis en cuenta. Lo han preguntado alguna vez en el MIR. La fase inicial, la fase cuando la clínica comienza, en el electromiograma no se ve nada. Los cambios electromiográficos se suelen dilatar 2 o 3 semanas a raíz del inicio de la clínica. Por lo tanto, a las 2-3 semanas del inicio de la clínica empezaremos a ver en el electromiograma desmielinización. Recordad que síndrome de Guillain-Barré se llama también polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda. Por lo tanto, veremos sobre todo desmielinización, obviamente en la forma desmielinizante que es la más común. La desmielinización en el electromiograma se ve por una desaparición precoz de la onda F. Y si es bastante severo, si el cuadro es bastante severo, si además de desmielinización hay también afectación axonal, o sea, un cuadro bastante severo, posiblemente veamos también a lo largo del tiempo, esperando un poquito más, veamos signos de denervación en el electromiograma. ¿Cuáles son los signos de denervación? Básicamente son las fasciculaciones y las fibrilaciones. Nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en lo referente al Guillain-Barré. La respuesta número 1 nos dice que esperaríamos encontrar signos de polineuropatía aguda desmielizante. Obviamente, estamos hablando de una enfermedad desmielizante. Se relaciona con anticuerpos anti-GM1, cierto, es una enfermedad autoinmune y se ha visto que los anticuerpos anti-GM1 pueden tener un papel etiológico en esta enfermedad. En el estudio electromiográfico esperaríamos encontrar signos de denervación, sí, en fases avanzadas y en cuadros severos. La 4, en el líquido cefalorraquídeo esperaríamos encontrar hiperproteinorraquia con pocas células, sí, a eso lo llamamos disociación albúmino-citológica. Y por último, en la resonancia magnética cerebral esperaríamos encontrar lesiones inflamatorias. Totalmente falso. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que afecta únicamente al sistema nervioso periférico, únicamente afecta a los nervios periféricos, a las raíces, jamás, nunca afecta al sistema nervioso central. Por lo tanto, la resonancia cerebral debe ser normal. Antes de contestar esta pregunta debemos de tener muy claro qué significa el término crisis parcial y qué significa el término crisis generalizada. A diferencia de lo que piensa mucha gente, una crisis parcial no es en la que se conserva la conciencia y una crisis generalizada en la que se pierde la conciencia. Esa no es la diferencia fundamental entre una crisis parcial y una crisis generalizada. La diferencia fundamental entre una crisis parcial y una generalizada es una cuestión topográfica, es decir, en la crisis parcial el inicio de la crisis es un inicio focal. ¿Qué quiere decir un inicio focal? La activación neuronal se produce en un punto concreto de la corteza. En cambio, en la crisis generalizada, el inicio es simultáneo en todo el cerebro. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre parcial y generalizada es el lugar de inicio. Un inicio focal en la crisis parcial y un inicio generalizado, como su propio nombre indica, en la crisis generalizada. Dentro de las crisis parciales podemos subdividirlas en dos grupos, la crisis parcial simple y la crisis parcial compleja. Aquí sí que la diferencia fundamental es la pérdida de conciencia. En la crisis parcial simple se mantiene la conciencia, mientras que en la crisis parcial compleja se pierde la conciencia. Tenemos que diferenciarlas, por lo tanto, estas crisis parciales de las crisis generalizadas. Hay muchos tipos de crisis generalizadas. Solo quiero que mantengáis especial atención a la crisis de ausencia. La crisis de ausencia no es una crisis con mucho componente motor, es una crisis con algún automatismo, con parpadeo y se produce en niños generalmente de la edad de los 3
a los 10 años. Y es una crisis generalizada, es una epilepsia generalizada. Por tanto, crisis parcial, crisis generalizada. ¿Cuándo hablamos de crisis parcial secundariamente generalizada? Hablamos de crisis parcial secundariamente generalizada cuando el inicio es focal, es una crisis parcial, y a lo largo de la crisis se produce generalización y todo el cerebro empieza con una descarga neuronal simultánea después de un inicio focal. ¿Cuál sería una crisis parcial simple típica? Movimientos clónicos en una mano. Estos movimientos clónicos en una mano, sin pérdida de conciencia, podría ser una crisis parcial simple. Si esos movimientos clónicos los asociamos a pérdida de conciencia, mirada perdida, chupeteo, toqueteo, estaremos hablando de una crisis parcial compleja. Estamos ya en disposición de responder a la pregunta. Nos preguntan qué no es cierto acerca de las crisis parciales complejas. La respuesta número 1 dicen que tiene un inicio focal. Sí, por definición, la crisis parcial compleja, como su propio nombre indica, parcial, tiene un inicio focal. La sensación epigástrica ascendente suele orientar hacia inicio en el lóbulo temporal medial. Correcto, correcto. Una crisis que se inicia con una sensación de que algo sube por el estómago, es muy probable que tenga su inicio en el lóbulo temporal. La respuesta número 3, no se acompañan de pérdida de conciencia. Rotundamente falso. Como hemos visto antes, la diferencia entre una crisis parcial simple y una crisis parcial compleja es la pérdida de conciencia. Se pierde la conciencia en la parcial compleja y no se pierde en la parcial simple. Por lo tanto, si preservar la conciencia, no estaremos hablando de una crisis parcial compleja, sino de una crisis parcial simple. Por lo tanto, la tercera es la falsa. La cuarta y la quinta suelen presentar por crítico y suelen presentar automatismos. Sí, son características bastante típicas de las crisis parciales complejas. A menudo, ante un paciente que se presenta en el hospital con una primera crisis epiléptica, se nos plantean varias preguntas. Una de ellas en la urgencia suele ser: ¿hay que realizarle una prueba de imagen a este paciente que nunca había presentado ninguna convulsión, ninguna crisis epiléptica y viene por un primer episodio del hospital? En general, sí. Siempre hay que realizar una neuroimagen ante una primera crisis epiléptica. Hay excepciones. ¿Cuándo no realizaríamos una neuroimagen? Por ejemplo, en casos en que tengamos muy clara cuál es la etiología de la crisis. El ejemplo sería un paciente alcohólico que hace un día ha dejado de beber. Suele beber mucho todos los días y un día deja de beber. Y ese día, el día posterior, tiene una crisis. Eso sería una crisis por deprivación alcohólica. Si tenemos muy claro que esa es la etiología, no sería necesario hacer una neuroimagen. Otro ejemplo práctico sería, por ejemplo, un paciente con un trastorno hidroelectrolítico muy severo, una hiponatremia severa, una hipoglucemia severa, que secundariamente a este proceso presenta una crisis comicial generalizada. En ese caso, no sería necesario hacer una neuroimagen si estamos seguros de que esa es la etiología. Otra de las preguntas que nos suelen surgir es: ¿hay que tratar al paciente o no hay que tratar al paciente? En general, no hay que tratar al paciente que ha presentado una sola crisis comicial. ¿Por qué? Porque el riesgo de recidiva es bajo, el riesgo de presentar una segunda crisis comicial es bajo. ¿Cuándo lo trataríamos? Lo trataríamos cuando identificamos una causa no tratable que hace que el riesgo sea mayor. Ejemplo práctico: paciente que viene con una primera crisis epiléptica, obviamente le hacemos una neuroimagen y vemos que tiene un tumor cerebral que no es tratable en ese momento. Entonces, el hecho de tener un tumor cerebral predispone a que el paciente tenga más crisis. Ese sería un ejemplo de iniciar un tratamiento antiepiléptico a pesar de que es una sola crisis. Otro ejemplo sería un paciente con un infarto cerebral antiguo. Hacemos el escáner y vemos que tiene una cicatriz, un infarto cerebral antiguo, tiene un área de malacia cerebral. Ahí habría que iniciar tratamiento porque ese paciente tiene una anomalía intracerebral que le predispone a tener crisis. En el resto de los casos, ante una sola crisis no provocada, no se inicia tratamiento antiepiléptico. Otra gran pregunta que nos surge muchas veces en la epilepsia es: ¿qué hacer con las mujeres gestantes? Una mujer que se queda embarazada y es epiléptica. Cuando la mujer viene y nos comenta que ya está embarazada y está tomando un tratamiento antiepiléptico, ese tratamiento en general no se toca. Ese tratamiento se deja exactamente igual, no se hacen cambios durante el embarazo, porque el riesgo de desencadenar una crisis por el cambio o por la suspensión del fármaco es mayor que el que induce el propio fármaco, el riesgo de teratogenia. Otro caso sería una paciente que nos pregunta que se va a quedar embarazada y quiere programarlo a largo plazo. Ahí sí que estaríamos obligados a disminuir el fármaco hasta la mínima dosis eficaz. ¿Qué es la mínima dosis eficaz? La mínima dosis en la que la paciente no tenga crisis.
Por supuesto, lo que no se puede hacer nunca es desaconsejar a una mujer que se quede embarazada por el hecho de ser epiléptica. Otra pregunta que también se nos presenta con relativa frecuencia es si hay que hacer punción lumbar o no hay que hacer punción lumbar. Solamente habrá que hacer punción lumbar cuando sospechemos que esa punción lumbar nos va a ser rentable. ¿Cuándo habrá que hacer una punción lumbar? Cuando el paciente tenga una fiebre de origen no explicado o tengan signos de meningitis, por ejemplo, una rigidez de nuca. Si no, no es necesario hacer una punción lumbar en absoluto ante un paciente con una crisis comicial. Por lo tanto, ya estamos en disposición de contestar la pregunta que nos dice: ante una primera crisis comicial sin claro desencadenante, ¿hay que realizar neuroimagen? Sí, esa es la correcta. ¿Hay que iniciar tratamiento? Si no encontramos una causa que haga que eso vaya a repetirse, no es necesario iniciar tratamiento ante una primera crisis. Si el paciente presentara una segunda crisis epiléptica sin desencadenante, entonces sí tendríamos que iniciar tratamiento. ¿Hay que desaconsejar el embarazo? Obviamente no. ¿Hay que realizar punción lumbar? No nos dice que haya ningún signo de meningitis, por lo tanto no. ¿Se diagnostica de epilepsia? Ante una primera crisis comicial no se hace generalmente un diagnóstico de epilepsia, porque el diagnóstico de epilepsia implica que hay una predisposición cerebral a presentar crisis comiciales repetidas. Ante una primera crisis no sabemos si esto se va a repetir o no se va a repetir. Por lo tanto, respuesta correcta, la número 1, hay que realizar neuroimagen. En esta pregunta nos presentan a un paciente que presenta en un mismo miembro signos de primera y de segunda motoneurona. Recordemos, hacemos un repaso rápido, los signos de primera motoneurona se producen cuando se lesiona la vía piramidal, es decir, cuando hay lesión en el sistema nervioso central, desde los hemisferios hasta la médula espinal. Los signos de segunda motoneurona se suelen producir cuando hay lesión del nervio periférico o de la misma segunda motoneurona en el asta anterior de la médula espinal. Solo hay una enfermedad que produce signos de primera y de segunda motoneurona en el mismo miembro. Esa enfermedad es la esclerosis lateral amiotrófica. ¿En qué consisten los signos de primera motoneurona? Estos signos consisten en aumento de reflejos, reflejos vivos, Babinski, signo de Babinski, espasticidad, aumento del tono. ¿Y en qué consisten los signos de segunda motoneurona? Atrofia intensa y signos de denervación, como son las fasciculaciones y las fibrilaciones. Cuando ambos, signos de primero y signos de segunda motoneurona, se asocian en un mismo miembro, se asocian en un brazo, se asocian en una pierna, tenemos que pensar que casi seguro estamos hablando de una esclerosis lateral amiotrófica. Aparte de estos signos de primera y segunda motoneurona, hay otros rasgos que nos pueden ayudar a la hora de diagnosticar una esclerosis lateral amiotrófica, como pueden ser síntomas vulvares, por ejemplo, disartria, disfagia muy intensa. No hay síntomas sensitivos, es una enfermedad típicamente de motoneurona, solamente afecta al componente motor, no hay clínica de parestesias, clínica de hipoestesia, y también debemos recordar que los músculos oculares extrínsecos están conservados hasta muy avanzada la enfermedad. No se producen paresias de los músculos oculares, no se producen paresias de la mirada. Por tanto, la respuesta correcta es la número 4, esclerosis lateral amiotrófica. Para responder a esta pregunta hace falta saber unas nociones básicas del manejo del traumatismo craneoencefálico. Lo primero que tenemos que hacer cuando llega un paciente que aqueja un traumatismo craneoencefálico es hacer una valoración neurológica completa. Después tenemos que clasificar al paciente según la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una forma objetiva que tiene el personal sanitario de clasificar a los pacientes según su nivel de conciencia. El nivel de conciencia es la capacidad de un organismo a reaccionar a los estímulos externos. De modo que un paciente que tiene un buen nivel de conciencia es capaz de reaccionar a los estímulos externos de forma espontánea y adecuada. Un paciente que tiene bajo nivel de conciencia estará reactivo. Para evitar subjetividades en la valoración de un paciente, se ha establecido esta escala de Glasgow, que valora 3 parámetros principales, como son la respuesta motora, la verbal y la ocular. Su rango va de 3 a 15 puntos, de modo que un paciente con un nivel de conciencia perfecto tendría un 15, y un paciente totalmente reactivo, es decir, un paciente difunto, sería un 3. Valoramos tres parámetros, como ya he dicho. El más importante, la respuesta motora. Un paciente que tiene un buen nivel de conciencia será capaz de obedecer órdenes, de modo que si tú le pides que levante un brazo, lo levantará, etcétera, etcétera. Órdenes sencillas. Un paciente que está un poco peor, un poco somnoliento,
No va a obedecer órdenes, pero va a localizar el dolor. Para ello aplicamos un estímulo doloroso y el paciente se va a llevar la mano donde tú le estás aplicando el estímulo. Por tanto, puntuará un punto menos. Si a obedecer órdenes le damos un 6, a localizar el dolor un 5. Un paciente que tiene un nivel de conciencia peor aún va a retirar el miembro de la zona dolorida. Es decir, es un reflejo arcaico que demuestra que el cerebro no coordina perfectamente, pero reacciona al estímulo de forma más o menos coherente. Es decir, ante la aplicación de un estímulo que es perjudicial, el paciente se retira. Por lo tanto, si tú aplicas un estímulo doloroso, por ejemplo, en un hombro, el paciente tendrá a estirar el brazo correspondiente. Por tanto, será una puntuación menor. La respuesta siguiente, de mejor a peor, sería la de corticación. ¿En qué consiste esto? Es una flexión patológica, de modo que el paciente se lleva las dos extremidades superiores al centro, a la región medial del tórax. Una regla mnemotécnica sería de corticación, se lleva las manos al corazón. Puntuaría, por tanto, un 3. Un nivel de conciencia peor consistiría en la respuesta de descerebración. Para ello, el paciente realiza una extensión y pronación de ambas extremidades superiores, con extensión de las inferiores. Sería la descerebración. Y tendría una puntuación de 2. Si el paciente, ante un estímulo doloroso bastante importante, no reacciona de ninguna manera, es decir, flácido, sería un 1. Pasamos a la respuesta verbal. Un paciente que está espontáneamente con un buen nivel de conciencia será capaz de decir la fecha en la que estamos aproximadamente, el lugar y el nombre de sus familiares, es decir, está orientado en persona, tiempo y lugar. A este estado se le daría una puntuación de un 5. Si por el contrario el paciente es capaz de decir frases de varias palabras, coherentes, pero no es capaz exactamente de decir la situación en la que está o la fecha o el nombre de sus familiares o el propio, sería un paciente desorientado. Le daríamos una puntuación de 4. Si el paciente solo es capaz de decir palabras que pueden estar más o menos en relación a lo que se le ha preguntado, pero no es capaz de coordinar lo suficiente para emitir oraciones, serían palabras sueltas, se daría una puntuación de un 3. Si el paciente solo emite sonidos ante los estímulos dolorosos, estímulos intensos, sería una puntuación de un 2. Si el paciente no emite ningún tipo de sonido, sería un 1. La respuesta ocular nos va a orientar también el nivel de conciencia del paciente. Si el paciente tiene abiertos los ojos espontáneamente, se le daría una puntuación de un 4, que es la máxima. Si tienes que estimular al paciente verbalmente, llamarle por su nombre para que el paciente abra los ojos, sería un 3. Si hay que estimularle dolorosamente para que mantenga los ojos abiertos, sería un 2. Si no los abre, bajo ningún tipo de estímulo, sería un 1. Por tanto, si sumamos un paciente que esté perfecto, un nivel de conciencia normal, sería un 6, obedecería órdenes, estaría orientado y espontáneamente tendría los ojos abiertos. Por tanto, tendría un 15. Un paciente que no reacciona a ningún estímulo, tendría un 3. Una vez que tenemos al paciente explorado neurológicamente y le hemos hecho la escala de Glasgow, lo siguiente que tenemos que ver es si necesita pruebas complementarias. Aquí estaría el punto en el cual debemos empezar a reflexionar sobre la respuesta a la pregunta que nos piden. ¿Cuáles son los criterios de escáner? ¿Cuándo hay que pedir un escáner a un paciente? Para empezar, introducir que el escáner es la prueba de elección en el traumatismo craneoencefálico. ¿Esto por qué? Porque valora muy bien la presencia de sangre o anomalías en el hueso. Es muy selectivo y muy sensible para este tipo de patologías, para los hematomas y las fracturas, que al fin y al cabo es lo que nos interesa ver en un paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico. Por otro lado, es una prueba que se realiza muy rápidamente. Un paciente que está grave o en coma puede ser diagnosticado en apenas 5 minutos. En contraposición tenemos la resonancia magnética, que es otra prueba de elección en la neurocirugía en general y que distingue muy bien patología del parénquima, tumores, etc. Es muy sensible para otro tipo de patologías, pero tiene dos inconvenientes. No ve tan bien la sangre y el hueso y tarda mucho en hacerse. Probablemente tengamos que tener a un paciente 20 minutos realizándose una resonancia sin poder vigilarle. Esto se pondría un inconveniente muy importante a la hora de tratar a un paciente que puede estar en coma. Por lo tanto, se relega a otro tipo de enfermedades y en el traumatismo craneoencefálico se realiza escáner. ¿Cuándo pedimos un escáner? Primero, cuando la exploración neurológica no es completamente normal. Después, cuando no tiene un Glasgow de 15, es decir, un Glasgow de 14 sería indicación de escáner. Hay otro tipo de indicaciones para realizar un escáner. La primera, que el paciente tenga síntomas de hipertensión intracraneal, es decir, una cefalea intensa, vómitos, náuseas, mareo importante, etc. También si sale líquido, sangre por nariz y oídos. Si el paciente está intoxicado etílicamente o con otro tipo de drogas, también solicitamos un escáner. Si hemos visto en una radiografía hecha por otro motivo, para explorar patología de los huesos propios u otro motivo, que hay una fractura en el cráneo, se solicita escáner.
Hay una indicación un poco controvertida, pero que conviene saber, que es la utilización de anticoagulantes, es decir, un paciente que esté tratado con Sintrom, también estaría indicado realizar un escáner. Otro tipo ya de indicaciones más personalizadas en el paciente, por ejemplo, un traumatismo de alta energía podría ser también indicación de escáner, pero eso ya es más subjetivo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este tipo de premisas, en la pregunta que tenemos que contestar actualmente, todas serían indicación de escáner, excepto la última. El haber perdido 2 piezas dentales no significa ni que el paciente tenga hipertensión intracraneal, ni que neurológicamente esté íntegro, ni tampoco significaría un traumatismo de alta energía, porque un traumatismo localizado en la región oral podría dar pérdida de piezas dentales, con lo cual la respuesta a marcar sería la última, la 5. Si un paciente presenta hematomas orbitarios o en la región mastoidea, es decir, retroauricular, podría hacernos sospechar una fractura de base de cráneo. En este caso también realizaríamos un escáner. Tras un traumatismo craneoencefálico importante, hay 2 situaciones muy frecuentes: que se produzca un hematoma epidural o un hematoma subdural. En el primer caso se trataría de un hematoma que principalmente se suele dar en gente de edad media. ¿Por qué pasa esto? La gente de mediana edad, es decir, nos salimos de las edades extremas como niños o ancianos, tienen una dura madre bien estructurada, separada virtualmente por el espacio epidural del cráneo. Esta dura madre se ancla al cráneo en las suturas. La dura madre, como bien sabéis, separa el cerebro del cráneo. En la dura madre van arterias importantes. Especialmente en la patología de los hematomas intracraneales postraumáticos nos interesa una arteria en concreto, que es la meningia media. Casualmente, esta arteria pasa por debajo de la región temporal, de la escama temporal, que es la zona más frágil y más fina que tiene el cráneo. Ante un traumatismo craneoencefálico importante en una persona de mediana edad, es bastante frecuente que se produzca una fractura en la escama del temporal que rompa la arteria meningia media y por tanto se dé una acumulación de sangre en el espacio epidural, entre la dura y el cráneo. Decíamos que la dura madre está anclada al cráneo en las suturas, por tanto la acumulación de sangre se verá frenada ahí y por lo tanto se dará lugar, como vemos en esta foto, a un hematoma de forma biconvexa, que afectará al cerebro por compresión. Este hematoma está separado del cerebro por la dura madre, por lo tanto no irrita el cerebro. Puede dar síntomas muy importantes, incluso producir la muerte por compresión, pero una vez que lo operamos quirúrgicamente, el cerebro podrá volver a la normalidad y si no ha pasado mucho tiempo, puede recuperarse sin secuelas. Por tanto, tras una intervención quirúrgica puede tener buen pronóstico. Hablemos ahora del hematoma subdural. Sobre todo en pacientes ancianos, aunque puede darse en cualquier rango de edad, pero bueno, para el MIR nos interesa lo más frecuente. En pacientes ancianos o en niños, la dura madre no está tan bien estructurada, es decir, en los pacientes ancianos la dura madre empieza a pegarse al cráneo, por tanto el espacio epidural que virtualmente teníamos en una persona joven va a desaparecer. Es bastante difícil que se acumule sangre en esta zona, en este espacio epidural. Sin embargo, el cerebro con el tiempo se va atrofiando. Hay unas venas que van del cerebro a la dura madre que empiezan a quedarse colgando ante esta atrofia. Por lo tanto, es mucho más frecuente que ante un traumatismo estas venas se dislaceren y empiecen a sangrar, acumulándose sangre en el espacio subdural. Esta sangre sí está en contacto con el cerebro, por lo cual va a producir una irritación. Al no verse frenada en las suturas, la acumulación de sangre va a tener la forma que vemos en esta foto, una forma de semiluna. Estos hematomas, al darse en gente más mayor y sobre todo porque irritan el cerebro, van a tener mucho peor pronóstico, a pesar de una intervención quirúrgica urgente. El caso que se nos presenta en esta pregunta es un caso típico del MIR. Es un hematoma epidural. ¿Qué nos lo hace sospechar? Primero, la edad del paciente. Después, se suele preguntar como caso clínico típicamente como un paciente que ha tenido un intervalo lúcido, es decir, ha perdido el conocimiento en un principio, lo cual nos hace saber que ha sido un traumatismo importante, se ha recuperado, pero luego la acumulación de sangre es muy rápida, pierde el conocimiento muy rápidamente. Por lo tanto, nos está haciendo sospechar un sangrado arterial de la arteria meningia media. Este paciente empieza a entrar en coma, se opera y pueden tener un buen pronóstico. ¿Por qué sabemos que no es un hematoma subdural? Para el MIR, generalmente los hematomas subdurales suelen tener pérdida de conciencia desde el principio. En cuanto sale una pequeña cantidad de sangre, empieza a irritar el cerebro y el paciente no se recupera.
Por otro lado, la edad del paciente no es la apropiada para tener hematoma subdural. Tienen peor pronóstico porque la sangre está en contacto con el cerebro. Esto es en líneas generales. En la práctica puede tener un hematoma subdural una persona joven y viceversa, pero para el MIR nos interesa lo más frecuente. Esta pregunta va sobre la estenosis de canal lumbar. Es la causa más frecuente de claudicación en pacientes ancianos. ¿Qué es la estenosis del canal lumbar? La estenosis del canal lumbar se produce generalmente con la edad, es decir, es mucho más prevalente en pacientes ancianos, si bien se puede tener también de forma congénita. Al igual que tenemos artrosis en otras articulaciones del organismo, por ejemplo las rodillas, la cadera, se produce también artrosis en las articulaciones de la columna, es decir, en las apófisis articulares. Si este es el espacio que tiene la médula en la zona lumbar, si se hipertrofian las carillas articulares y salen osteofitos, este espacio se va reduciendo. Al igual, el ligamento amarillo se hipertrofia. Al final tenemos muy poco espacio para el saco medular, que contiene las raíces lumbares a esa altura. Esta situación se agudiza cuando el paciente se pone en extensión, es decir, con la marcha y en la bipedestación. Cuando el paciente está en flexión, es decir, por ejemplo, sentado, el canal lumbar se ensancha un poco y desaparece la clínica. ¿Qué clínica tenemos? Es una clínica por compresión radicular, es decir, es pluriradicular. Se va a producir un dolor generalizado en las extremidades inferiores por afectación de varias raíces e incluso el paciente puede perder fuerza y caer al suelo. Se producen también parestesias. Esta es la patología más frecuente, pero hay que hacer diagnóstico diferencial con la estenosis por isquemia arterial. ¿Cómo hacemos esto? La claudicación isquémica lo que va a producir es unos síntomas también generalizados de dolor en las extremidades inferiores, incluso de pérdida de fuerza y caída al suelo, que se desencadenan con el ejercicio. La diferencia fundamental es que mientras esta se desencadena con el ejercicio, la claudicación neurogénica o neurógena se desencadena con la extensión de la columna. Por tanto, una buena situación en la que el paciente tiene la columna flexionada pero realiza ejercicio es hacer bicicleta estática. Si el paciente presenta el dolor al hacer bicicleta estática, significa que es una claudicación arterial o isquémica, y si el paciente no lo presenta, es que probablemente su patología se deba a estenosis del canal lumbar. Este sería el diagnóstico diferencial. Por supuesto, hay otro tipo de enfermedades que pueden dar lugar en miembros inferiores, pero son mucho menos frecuentes. Y por lo tanto, para el MIR nos interesa siempre pensar en lo más frecuente. Con esto quedaría contestada la pregunta. La lumbalgia es una patología muy frecuente, es una de las patologías más frecuentes que ve el médico de cabecera. Normalmente se deben a causas banales, una contractura o una pequeña artrosis de las articulaciones de la columna, etc. Por tanto, la mayoría de los pacientes no van a necesitar ni pruebas complementarias ni un tratamiento específico. Pero tenemos que tener en cuenta que también puede deberse a patologías serias. Por tanto, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver si el paciente tiene más de 50 años, antecedentes de una patología grave, como por ejemplo un cáncer sistémico, una inmunosupresión, un VIH, que sea adicto a drogas por vía parenteral, que haya sufrido un traumatismo, que esté tomando algún tipo de fármaco que le pueda producir osteoporosis. Este tipo de cosas nos deben hacer clasificar al paciente en un segundo grupo. El resto de los pacientes pertenecerían al grupo en el cual sospechamos que la causa es banal. También tenemos que tener en cuenta la duración de la lumbalgia. Esta debe ser menor a un mes. Bueno, pues si no tenemos ningún tipo de antecedente que nos haga sospechar que puede deberse a algo serio, a estos pacientes tenemos que explorarlos neurológicamente. Si no tenemos ningún tipo de alteración, simplemente no hacemos ninguna prueba complementaria. Y esto es muy importante porque se repite continuamente en las preguntas del MIR. No se hacen pruebas complementarias. Se envía al paciente a su casa y se le indica un reposo aproximadamente de 3 días. Eso también es muy importante. No debe prolongarse el reposo porque puede ser contraproducente y empeorar la lumbalgia. Tenemos al paciente en reposo 2 o 3 días con analgésicos y relajantes musculares. Podemos aprovechar para hacer algo de educación postural. Una vez que el dolor agudo ha cedido, ya se puede mandar al paciente a rehabilitación. Por supuesto, a este paciente tenemos que seguir revisándole en unos 15 días y ver si su lumbalgia ha cedido. Si el paciente lleva un mes con esta lumbalgia y no ha cedido, pasaría al segundo grupo. Este segundo grupo
debe ser controlado con pruebas complementarias específicas a nuestra sospecha clínica. Es decir, se le pueden pedir analíticas, pruebas de imagen. Normalmente se realizan RX lumbares o resonancias magnéticas. Según la que encontremos en estas pruebas complementarias, se tratará al paciente de una forma u otra. Si el paciente lleva más de un mes, le han realizado pruebas complementarias y no se detecta ninguna anomalía, salvo la patología degenerativa de la columna lumbar que puede corresponder a su edad, generalmente no se considera indicado operar a este paciente. Ha habido estudios que demuestran que operar a pacientes con un disco un poco de reseco o mínima artrosis de columna no mejora el pronóstico respecto a los que no se operan. Se le mandaría rehabilitación y simplemente seguimiento a largo plazo. Por tanto, en esta pregunta la opción adecuada sería la última. Este es un paciente joven sin antecedentes de importancia, la exploración neurológica es normal y no lleva más de un mes con su lumbalgia. Por tanto, no se haría ningún tipo de prueba complementaria. No se le mandaría un reposo superior a 3 días, que como hemos dicho es contraproducente, y se le revisaría en 15 días para ver cómo sigue su patología y cambiar o aumentar la medicación. En caso de que el paciente lleve ya más de un mes, se indicarían pruebas complementarias. Esta pregunta es bastante importante porque se repite muy frecuentemente en el MIR, este tipo de pregunta. Para responderla, con saber 4 nociones básicas sobre la hernia discal lumbar es suficiente. Lo primero que tenemos que saber es que la lumbociática es una patología muy frecuente, que al igual que la lumbalgia normalmente no requiere ni pruebas de imagen ni tratamiento específico. Un episodio de lumbalgia con ciática, es decir, de lumbociática, es decir, un dolor lumbar irradiado a extremidades inferiores, normalmente se resuelve espontáneamente en el 90% de los casos. Si un paciente tiene una exploración neurológica normal, lleva con el dolor menos de un mes y no es mayor de 50 años o tiene antecedentes personales que nos haga sospechar que pueda originarse esta lumbociática de una patología grave, como por ejemplo antecedentes de cáncer, de inmunosupresión, de fractura, traumatismo, osteoporosis, infección, adicto a drogas por vía parenteral, etc., normalmente no se realizan pruebas de imagen y se revisa al paciente en 15 días. Se le manda un analgésico suave, un relajante muscular y reposo relativo durante 3 días, no más. Y se le revisa en 15 días. Si este dolor lumbociático no ha cedido, en un mes ya se realiza una prueba de imagen, que suele ser una resonancia magnética lumbar. Esta resonancia magnética probablemente nos mostrará que hay una hernia discal, ya que es la causa más frecuente de lumbociática y esto tenemos que tenerlo en cuenta en el MIR. Un tema muy importante que tenemos que saber. Si un paciente tiene una hernia discal lumbar, por ejemplo L4, L5, la raíz afectada será la raíz L5. ¿Por qué pasa esto? Si este es el cuerpo vertebral, L4, este es el cuerpo vertebral, L5. Estamos viendo al paciente desde la parte posterior. Veríamos primero las raíces lumbares y por transparencia los cuerpos vertebrales desde detrás. Y habremos quitado todo el arco vertebral con su apófisis espinosa, su apófisis transversas, etc. ¿Qué es lo que vemos? A nivel lumbar solo hay raíces saliendo, porque el cono medular está a nivel de T12. Con el crecimiento, la médula no crece y la columna vertebral sí. Por tanto, si en el nacimiento la médula es del mismo tamaño que la columna vertebral, cuando somos adultos, la médula no habrá crecido y por tanto se habrá quedado en la parte superior de la columna vertebral. Y a partir de L1 o T12 solo habrá raíces lumbares bajan a salir por su hueco correspondiente. Por tanto, ¿qué encontramos aquí? En un corte en L4, L5 encontraremos simplemente las raíces que están bajando desde el cono medular a encontrar su agujero de conjunción correspondiente. Si esta es la vértebra L4 y esta es la vértebra L5, saliendo por debajo del cuerpo vertebral L4 encontraremos la raíz L4. A este nivel se está desprendiendo ya L5 que va a salir por debajo del cuerpo de L5. Podemos tener hernias discales, es decir, una ruptura del disco, con lo cual el contenido se sale de su sitio a varios niveles, a nivel medial o a nivel más lateral. Si tuviéramos una hernia muy lateral, lo que llamamos hernia foraminal, se afectaría la raíz L4. Si tenemos una hernia que es un poco más medial, lo que llamamos más o menos
posteromedial. Se afectaría a la raíz L5 que está bajando a encontrar su agujero de conjunción. Si tenemos una hernia más media, se afectarían otras raíces incluso más inferiores. Para el MIR la que nos interesa es esta. ¿Vale? Esta es la hernia más frecuente en el MIR. Por tanto, si tenemos una hernia en el disco de L4 a L5, es decir, una hernia L4-L5, la raíz afectada será L5. Una vez que sabemos esto, lo que tenemos que saber es localizar el dermatoma. Normalmente en el MIR los casos clínicos se expresan teniendo la historia clínica de un paciente que viene con un dolor y al mismo tiempo tendrá una parestesia o una hipoestesia en el dermatoma correspondiente a la raíz afectada y probablemente una pérdida de fuerza en ese nivel. Puede también tener acompañado una abolición del reflejo. Todo esto es clínica de segunda motoneurona, es decir, vamos a tener los reflejos hipoactivos, parestesias y puede ser una pérdida de fuerza flácida. Normalmente los pacientes no tienen pérdida de fuerza, para esto la raíz tiene que estar muy afectada. Cuando consideramos que un paciente no necesita pruebas de imagen complementarias, es cuando decimos que el paciente tiene una exploración neurológica normal. Unas parestesias, digamos, no se consideran suficientemente graves como para realizar una resonancia magnética si el paciente lleva menos de un mes con dolor. Por tanto, ¿cuándo consideraremos una exploración neurológica anormal? Cuando hay pérdida de fuerza, porque esto sí que puede conducir al paciente a una incapacidad. Por tanto, ya sabemos que una lumbociática puede ser signo de una hernia discal, que si la lumbociática ha sido de larga evolución necesita una resonancia magnética. En la resonancia magnética nos vamos a encontrar probablemente una hernia discal. Si está en el nivel L4-L5 afectará a la raíz de abajo, a la raíz L5. ¿Qué tendrá el paciente? ¿Qué signos clínicos tendrá? Bueno, pues con sabernos 4 cosillas vamos a poder responder al 90% de las preguntas de este tema. Para eso tenemos que aprendernos los dermatomas y sus signos clínicos. Es muy sencillo aprenderse lo siguiente. Si tenemos parestesia o hipoestesia en el quinto dedo, tendremos afectada la raíz S1. En cambio, si tenemos parestesia o hipoestesias en el primer dedo del pie, tendremos afectada la raíz L5. Por tanto, sería una relación cruzada, muy fácil de memorizar. En cuanto a la fuerza, la raíz S1 afecta la flexión plantar, el paciente no se puede poner de puntillas. La raíz L5 es la que genera la flexión dorsal, por tanto, un paciente que tenga afectada la raíz L5 no podrá ponerse de talones. S1 tiene un reflejo explorable que es el aquíleo. L5 no tiene ningún reflejo explorable. Por tanto, este paciente tiene claramente una alteración de la raíz L5 porque está afectada la flexión dorsal. Por tanto, esto ya nos da pistas para saber que probablemente tenga una hernia L4-L5. Otro tipo de enfermedades son mucho menos frecuentes y para el MIR quedarían descartadas, si no nos dan signos que nos hagan sospecharlas. Por tanto, la causa más frecuente de lumbociática es una hernia discal y en este caso una hernia discal L4-L5. La cervicobraquialgia es una patología igualmente muy frecuente. La cervicobraquialgia se consideraría un dolor cervical irradiado a la extremidad superior. Normalmente, si el paciente lleva menos de un mes con este dolor, no es mayor de 50 años o tiene antecedentes personales que nos hagan sospechar que la etiología pueda ser una enfermedad seria, como por ejemplo una inmunosupresión, antecedentes de cáncer, que sea adicto a drogas por vía parenteral, que esté tomando fármacos inmunosupresores, que sea VIH, una patología infecciosa crónica. Si no ha pasado esto, normalmente al paciente no se le piden pruebas de imagen ni se realiza ningún tratamiento específico salvo relajantes musculares, analgésicos y reposo durante 2 o 3 días y revisión en 15 días. Para esto la exploración neurológica tiene que ser normal. Si el paciente lleva más de un mes con el dolor, ya sí que sería indicación de realizar una resonancia magnética o la prueba pertinente según la enfermedad que estemos sospechando. Este tipo de pregunta es muy frecuente en el MIR. ¿Qué tenemos que saber para solucionarla? Unas nociones básicas. Lo primero, si estos son los cuerpos vertebrales de la columna cervical, en este caso, en el canal medular, sí tenemos médula que normalmente los dermatomas correspondientes están enfrente al cuerpo vertebral correspondiente. La raíz sale a su nivel, no como pasa en la región lumbar, que la raíz desciende niveles a salir por su agujero de conjunción correspondiente.
Si tenemos una hernia discal C1, C2, la raíz afectada será C2, pero por un motivo distinto a lo que ocurre en la región lumbar. Veremos por qué. Existen 8 raíces cervicales y, sin embargo, solo 7 cuerpos vertebrales cervicales. La raíz sale por encima de su cuerpo vertebral correspondiente, de modo que por encima de C1 sale la raíz C1, por encima de C2 sale la raíz C2, y así sucesivamente, de modo que por encima de C7 sale C7, pero por debajo sale C8, que saldría por encima de T1. Si tenemos una hernia cervical a este nivel, una hernia discal cervical aquí, la raíz comprimida sería C2. Bueno, una vez que sabemos esto, lo siguiente que tenemos que saber es, según el signo clínico que nos den, saber averiguar la raíz que está comprimida. Para ello tenemos que aprendernos cuatro cosillas muy sencillas. La raíz C7 afecta al tercer dedo, por tanto tendremos una hipoestesia en el tercer dedo de la mano. La raíz C6 afectaría a estos dedos, al primero y al segundo. Si ponemos a la persona en posición anatómica, memorísticamente es muy sencillo saber que si C7 afecta al tercer dedo, el dermatoma que está por encima afecta a los dedos que están por encima, al primero y al segundo. C5 afecta a la sensibilidad de la región del hombro. C8 al dedo cuarto y quinto. Respecto a la fuerza, es muy fácil memorizar que si la sensibilidad de C5 está en esta zona, el deltoides será el músculo responsable de la raíz C5. El bíceps C5, C6. El tríceps C7. Como vemos, también podemos memorizar esto fácilmente porque es una relación descendente, igual que los dermatomas. C7 también movería la muñeca. C8 los músculos intrínsecos de la mano. El reflejo que se ve afectado cuando hay una raíz comprimida sería el correspondiente al músculo afectado si hay una paresia. Por tanto, tenemos que valorar al paciente y si su exploración es normal, como ya he dicho, no se hace ningún tipo de prueba, pero si no es normal o tenemos algún antecedente, se hace una resonancia magnética. En este caso, nos encontraríamos muy probablemente con una hernia discal cervical. En el caso de esta paciente, que tiene afectación del tríceps y además tiene una hipoestesia en el tercer dedo, la raíz afectada sería C7. Por tanto, sabiendo esto, si la raíz afectada es C7, esta paciente tiene una hernia discal cervical C6, C7. Como es joven, tiene 40 años y no presenta ningún antecedente importante, por lo menos que sepamos nosotros por la pregunta, ni lleva más de un mes con el dolor, no se ejercería ningún tipo de medida específica salvo relajantes musculares, analgésicos y reposo. El contenido craneal, normalmente en una persona sana, genera una presión que es superior a la presión atmosférica. Dentro del cráneo tenemos el cerebro, las meninges, los vasos, el líquido cefalorraquídeo, etc. En un contenido más o menos fijo, puede variar ligeramente a lo largo del día, pero la presión se mantiene constante y el cerebro funciona bien en un rango limitado de presiones. Si aumenta cualquiera de estos compartimentos, por ejemplo, por un tumor que aumente el contenido del parénquima cerebral o un hematoma que nos aumente el contenido de sangre de la cavidad craneal, esa presión aumenta. El cráneo es inextensible, por lo tanto no podemos contar con esa regulación, como en otras partes del cuerpo. Aumentará la presión de forma prácticamente irremediable. Dado que el rango de presiones en las cuales el cerebro funciona bien es muy limitado, va a reaccionar rápidamente ante un cambio súbito de presión. Si el cambio es más paulatino, el cerebro tiene cierta capacidad para, digamos, regularse, pero aún así dará síntomas a largo plazo. ¿Qué tenemos ante un cambio de presión de forma aguda? Pues tendremos una hipertensión intracraneal aguda. Esto genera síntomas como cefalea, náuseas, vómitos, visión borrosa y diplopia. Si el cerebro tiene cierto tiempo para, digamos, acostumbrarse a ese aumento de presión, va a dar unos síntomas ligeramente distintos. Normalmente la cefalea, la diplopia y las náuseas y vómitos se producen por la mañana. ¿Por qué? Porque cuando estamos durmiendo, la capacidad que tiene el cerebro de eliminar la sangre venosa es menor por la falta de gravedad, estamos en posición de decúbito. Otra causa del que el dolor de cabeza a lo mejor ceda durante el día pero se presente por las mañanas es que mientras estamos durmiendo
se produce un aumento del contenido de CO2 en sangre, ya que la ventilación no es tan perfecta como cuando estamos despiertos. Por lo tanto, se produce una vasodilatación cerebral y aumenta aún más la presión intracraneal. Asimismo, la presión en el nervio óptico que ejerce el líquido cefalorraquídeo y la presión intracraneal va a generar un daño a largo plazo por el cual se produce una disminución del campo visual periférico y progresivamente una ceguera, si no se elimina la causa. Normalmente este aumento de presión intracraneal tiene una causa objetivable. Puede ser un hematoma, un tumor, un edema cerebral por patología hepática o por cualquier otro tipo de patología. Tenemos un caso en particular que se llama el pseudotumor cerebri, en el cual es una hipertensión intracraneal idiopática. Suele asociarse a mujeres de edad media, obesas, puede estar en relación con la toma de anticonceptivos o con patología hormonal diversa, tiroidea, paratiroidea, etc. Sin embargo, esos son simplemente factores asociados, pero no son la causa de la hipertensión intracraneal. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Primero, descartar que haya una causa para ese aumento de la presión intracraneal. Tenemos que descartar una neoplasia o cualquier tipo de patología que pueda causarlo, una infección, una meningitis, un edema, etcétera, etcétera. Por tanto, normalmente se les hace una prueba de imagen. Son pacientes que vienen a tu servicio preguntando por unos síntomas que lo primero que orientan es una hipertensión intracraneal. Por lo tanto, tenemos que descartar que haya cualquier tipo de causa curable de esto. Se suele hacer una prueba de imagen y una punción lumbar. Tanto la prueba de imagen como la punción lumbar son normales, es decir, el líquido no está alterado. Lo que sí encontramos es la presión intracraneal aumentada. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, pues generalmente el tratamiento es paliativo. Se intenta restringir la toma de líquidos, el adelgazamiento y se suelen hacer punciones lumbares repetidas. Normalmente esto puede ceder y a largo plazo la enfermedad remite. Si esto no pasa, se tienen que tomar medidas mucho más a largo plazo, como por ejemplo poner un drenaje lumboperitoneal que elimine constantemente el líquido cefalorraquídeo, disminuyendo la presión que está aumentada, o hacer una fenestración en el nervio óptico que evite la compresión crónica de este nervio y por lo tanto la paciente así no pierda vista a largo plazo. Este tipo de pregunta es muy frecuente en el MIR, es el pseudotumor cerebri. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para contestarla? 3 puntos importantes. El primero, descartar la patología que pueda producirla y que sea curable. Una vez que se ha diagnosticado por eliminación, hacer un tratamiento, digamos, paliativo, con eliminación de líquidos, diuréticos, corticoides, drenajes, punciones lumbares repetidas y, en último caso, fenestración de los nervios ópticos. Respecto a la hipertensión intracraneal, se supone que tenemos que ir a la causa y solucionarla, pero hay una serie de medidas estándar que se aplican en todos los casos mientras se soluciona la causa o como coadyuvante. Son medidas destinadas a bajar la presión intracraneal. Tenemos varios escalones de menor a mayor agresividad y los vamos controlando con una serie de sensores. Al paciente hay que implantarle un sensor de PIC, de presión intracraneal, para poder ver si nuestras medidas terapéuticas son suficientes o hay que ir al siguiente escalón. Estos sensores se implantan a través de un mini trépano en el cráneo y van normalmente al parénquima, son sensores intraparenquimatosos, o también hay algunos que van al espacio subaracnoideo, sudural o epidural. Si implantamos un drenaje ventricular, es decir, un catéter que va al ventrículo y además de sacar líquido nos mide la presión intracraneal, matamos 2 pájaros de un tiro. El drenaje ventricular se suele indicar sobre todo en hidrocefalias, aunque también se puede poner en vez de un sensor intraparenquimatoso o epidural, que además nos saque líquido aunque la causa no sea una hidrocefalia de la hipertensión intracraneal. El drenaje ventricular se puede poner en cualquiera de los escalones, dependiendo del paciente. Generalmente se suele poner en los primeros porque es una medida que no es muy agresiva y ya os digo que tiene esta doble función. ¿Qué es lo primero que hacemos con un paciente que tiene hipertensión intracraneal? Lo primero, elevarle el cabecero de la cama. Es una medida nada agresiva, barata y que nos facilita el retorno venoso por las yugulares, vaciando moderadamente de sangre del cerebro y disminuyendo la presión intracraneal. Esta sería la primera medida. La siguiente medida sería sedar y relajar al paciente.
Se le dan benzodiazepinas, relajantes musculares, de modo que el paciente se queda tranquilo y disminuye la presión intracraneal. En este punto tenemos que intubar al paciente, ya que no es capaz de respirar por sí mismo ante este coma farmacológico. Aquí es donde se suele implantar el sensor de presión intracraneal, porque en este punto se pierde la exploración clínica y no podemos saber si el paciente está mejorando o empeorando, ya que no podemos explorarle neurológicamente. Si el paciente está despierto, pero por ejemplo está somnoliento, por su presión intracraneal aumentada, y si disminuye o aumenta su somnolencia, podemos ver si nuestras medidas están siendo eficaces. Una vez que le sedamos y relajamos, tenemos que tener un sensor que nos oriente a si debemos avanzar en las medidas antihipertensión intracraneal. ¿Qué hacemos? Lo primero, siguiente escalón, dar un diurético osmótico. ¿Por qué damos esto? Si al cerebro llega una sangre hiperosmolar, por una ley que tiende a equilibrar la cantidad de osmolaridad entre dos líquidos en contacto, el cerebro digamos que se va a secar, va a eliminar el agua que le sobra para equilibrar su osmolaridad a la de la sangre, a la del torrente sanguíneo. De este modo, al secarse un poco el cerebro, la presión intracraneal disminuye el contenido en agua intracraneal. Estas medidas son de un nivel más avanzado que el elevar el cabecero o sedorelajar, porque el paciente al elevar la osmolaridad sanguínea puede tener complicaciones a nivel renal o a otros niveles, y es decir, no se puede sobrepasar una cierta osmolaridad en sangre. Este tipo de medidas se puede hacer o con manitol, que es un diurético osmótico, o con suero salino hipertónico. Cualquiera de los dos nos valdrían. Si aún así vemos que nuestra presión intracraneal permanece elevada, normalmente tenemos un rango de hasta 20 milímetros de mercurio, lo que se considera aceptable. Si está por encima de 20 milímetros de mercurio, pasamos a hiperventilar al paciente. ¿Por qué hiperventilamos? El CO2 es vasodilatador cerebral. Si tenemos las venas dilatadas, tendremos más contenido en sangre y más presión intracraneal. Por tanto, lo que nos interesa es lo contrario, vaciar, digamos, el cráneo de la mayor cantidad de elementos posibles. Si vasoconstreñimos, tendremos el cerebro con menos cantidad de sangre y la presión intracraneal bajará. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar la mayor cantidad de CO2 de forma segura para el paciente. Esto se consigue con una hiperventilación moderada. También puede tener otro tipo de efectos secundarios a nivel sistémico, por eso se considera de un nivel superior al resto de las medidas. Las siguientes medidas son más agresivas. La hipotermia, tener al paciente por debajo de 35 grados, consigue relajar el metabolismo cerebral y en general baja la presión intracraneal. Sería una medida bastante agresiva, ya que se alteran un montón de sistemas enzimáticos, etc. Después tenemos el coma barbitúrico. El coma barbitúrico se monitoriza con un electroencefalograma. Las ondas se aplanan. Tenemos un electroencefalograma mucho más plano del de una persona en una situación normal. Tiene muchos más efectos secundarios que el resto de las medidas y se hace en momentos ya en cual la presión intracraneal sea refractaria a todo tipo de tratamientos. Otra medida que también se puede realizar es quitar el cráneo. El cerebro se daña por la gran presión intracraneal que impide que la sangre llegue correctamente a los vasos, ya que la presión intracraneal supera a la fuerza que tiene el corazón, digamos, para impulsar la sangre a las neuronas y a todas las células cerebrales. Este cerebro se ve comprimido por el cráneo. Una medida que podemos hacer es quitar la parte de cráneo que está encima de la lesión, o si no hay lesión cerebral, pues quitamos simplemente un hemicráneo, de modo que el cerebro pueda expandirse y la presión craneal disminuya. Esta medida es bastante agresiva, hay que someter al paciente a intervención quirúrgica que puede dar un montón de complicaciones, por tanto se hace también cuando la presión intracraneal es muy refractaria. Últimamente está en controversia cuándo se debe hacer una cranotomía descomprensiva, porque se ha pensado que no tiene tantos efectos secundarios como igual el coma barbitúrico, etc. Pero en general se acepta que suelen ser medidas de muy último nivel. Si tenemos en cuenta las opciones que nos ofrece la pregunta que estamos tratando, la pregunta número 8, todas son correctas, todas son medidas que en un momento dado se pueden realizar en un paciente que no responde a otro tipo de soluciones. Pero la pregunta número 4 nos dice que lo que tenemos que hacer es aumentar el CO2. Eso no sería correcto, lo que tenemos que hacer es disminuirlo. Por tanto, esa sería la opción incorrecta. La hidrocefalia es una situación por la cual se acumula líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales. Puede deberse a varias patologías y por tanto se clasifica de dos formas, hidrocefalia obstructiva o no obstructiva.
La no obstructiva se llama también comunicante y la obstructiva no comunicante, es decir, hay una obstrucción entre un ventrículo u otro y por tanto el líquido cefalorraquídeo no fluye con normalidad y ahí se produce la obstrucción y la dilatación ventricular. En la hidrocefalia comunicante, todas las cavidades ventriculares están comunicadas. El problema es un fallo a nivel de las terminaciones de Paccioni para absorber el líquido cefalorraquídeo y llevarlo al torrente sanguíneo. Ya sabéis, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroides. Tiene una circulación normal a través de los ventrículos cerebrales y sale por el cuarto ventrículo a través de los agujeros de Luska y de Magendie. Continúa por el espacio subaracnoideo, baña el canal medular y se reabsorbe a nivel de las terminaciones de Paccioni. Es ahí donde se produce el problema en la hidrocefalia comunicante. Una hidrocefalia obstructiva se puede producir tanto por tumores, neoplasias que crezcan en un momento determinado y obstruyan el flujo del líquido cefalorraquídeo, o por estenosis. La causa más frecuente de hidrocefalia obstructiva y de hidrocefalia en general es la estenosis del acueducto de Silvio. Esta patología da lugar a una obstrucción entre el tercer ventrículo y el cuarto. Por tanto, se produce una hidrocefalia por encima del acueducto de Silvio y se produce una hidrocefalia triventricular. Normalmente debuta en la edad adulta, porque en la infancia, aunque la estenosis sea severa, se suele compensar. Con el crecimiento la estenosis se vuelve crítica y en la edad adulta debuta una hipertensión intracraneal de origen hidrocefálico. Pues bien, en las hidrocefalias obstructivas lo que tenemos es que salvar ese obstáculo. Si es un tumor, la opción correcta sería intervenirlo. Si es una estenosis del acueducto de Silvio, como no se puede abrir esa estenosis, normalmente lo que se hace es un atajo. Por tanto, ¿qué hacemos? Una ventriculostomía endoscópica. ¿Qué es esto? Pues a través de un trépano en el cráneo se introduce una cámara o endoscopia y lo que hace es abrir un atajo para que el líquido cefalorraquídeo no tenga que salir por los agujeros de Luska y Magendie en el cuarto ventrículo y directamente desde el tercer ventrículo pase a las cisternas basales y de ahí al espacio subaracnoideo y se pueda reabsorber por las granulaciones de Paccioni. Para eso la hidrocefalia tiene que ser obstructiva. También se puede poner una válvula ventrículo-peritoneal, que ha sido la solución en estos últimos años hasta la llegada de la ventriculostomía endoscópica. La válvula ventrículo-peritoneal lo que hace es conducir el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos a través de un catéter al espacio peritoneal. Ahí se iría reabsorbiendo conforme el organismo lo necesite. La válvula es la que regula el flujo de líquido cefalorraquídeo que debe pasar a la cavidad peritoneal, de modo que no se produzca un flujo excesivo y se produzca una hipotensión intracraneal o bien que se elimine poco y sigamos con hipertensión intracraneal. En una hidrocefalia comunicante, la única opción que tenemos para aliviar esa hidrocefalia es la segunda, puesto que por mucho que hagamos un atajo y comuniquemos todas las cavidades ventriculares, lo que pasa es que no se puede absorber a nivel de las granulaciones de Paccioni y líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, lo único que podríamos hacer es poner un shunt o una válvula ventrículo-peritoneal. Hay otro tipo de válvulas, hay válvulas ventriculatriales, ventriculopleurales, pero tienen más efectos secundarios y se han abandonado cuando ha aparecido la válvula ventrículo-peritoneal, si bien se pueden hacer cuando hay algún tipo de contraindicación para la cirugía abdominal. Normalmente con esto queda salvado el problema. ¿Qué complicaciones puede tener? Pues puede haber infección, ya que es un dispositivo externo que se implanta a nivel del organismo, es decir, puede infectarse en el procedimiento o posteriormente. Si tenemos una situación aguda en la que no prevemos que vaya a necesitar una solución a largo plazo, es decir, tenemos una obstrucción aguda con una hidrocefalia aguda, pero la causa es un tumor y tú lo vas a intervenir. En ese caso se suele poner un drenaje ventricular. No es la única situación en la cual el drenaje ventricular está indicado. Se suele poner siempre que hay una situación aguda que se prevea que se va a solucionar. Este drenaje ventricular simplemente es un catéter que va del ventrículo al exterior y se conecta a un colector y de este modo se va recogiendo el líquido cefalorraquídeo que sobra. ¿Qué problemas tiene esto? Que estás conectando el exterior con la cavidad ventricular, con lo cual el riesgo de ventriculitis es muy elevado. Suele reservar para situaciones de emergencia. Pues bien, en el caso que tenemos es una paciente que tiene un tumor en fosa posterior, como vemos en la foto. Está comprimiendo el cuarto ventrículo y se está acumulando líquido en los ventrículos superiores, en el tercero y en los laterales. Esta paciente normalmente sería intervenida. Ese tipo de intervenciones no se suelen realizar de urgencia, suelen programar. Lo que sí es de urgencia es salvar la hipertensión intracraneal, es decir, la hidrocefalia. Por tanto, la opción correcta de las que se nos presentan ahí sería elegir una opción en la cual el tumor fuera a ser intervenido y luego la opción del drenaje ventricular sería según la situación clínica de la paciente. Si la hidrocefalia es muy
muy aguda se podría poner un drenaje ventricular y luego programar a la paciente para cirugía, o si la paciente, digamos, no tiene una situación tan crítica y puede esperar hasta la cirugía, no se pondría drenaje ventricular. Por lo tanto, esa sería la opción correcta. Cuando nos enfrentamos a una pregunta sobre tumores cerebrales, tenemos que saber muy bien que en el MIR se me preguntan lo más frecuente. Por tanto, ante cualquier lesión intracerebral, debute como debute, si no nos dicen nada más, eso va a ser una metástasis en una persona adulta. Lo más frecuente con diferencia es la metástasis. Tenemos aquí una clasificación de los tumores cerebrales por orden de frecuencia. Sin duda, la metástasis sería en el primer lugar. Más aún si nos dicen que son masas múltiples intracerebrales. Normalmente en el hombre la metástasis más frecuente es la del carcinoma de pulmón y en la mujer la de la mama. Aunque hay tumores que tienden a metastasizar en el cerebro con muchísima más frecuencia, como por ejemplo el melanoma, normalmente si tenemos una masa en un cerebro y es una metástasis, esa metástasis va a ser de pulmón o de mama, porque hay muchísimos más casos de este tipo de tumores que de melanoma. ¿Qué debemos hacer con un paciente que tenga una metástasis? Primero, hemos descubierto esa metástasis al hacerle una prueba de imagen cerebral, pero es probable que tenga un carcinoma a otro nivel. Por tanto, tenemos que hacer un rastreo de todo el organismo. Ese rastreo puede durar tiempo. Lo primero que hay que hacer es aliviar al paciente los síntomas. ¿Cómo se hace esto? Con un tratamiento corticoideo. Los corticoides disminuyen la inflamación. Mientras tanto, tenemos tiempo para buscar el origen de ese carcinoma o de ese adenoma y obtener una biopsia, que sería el tratamiento definitivo, en un organismo mucho más accesible y cuyas consecuencias de la punción sean menores. Es decir, un sangrado a nivel gástrico es muchísimo menos grave que un sangrado a nivel cerebral. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer con un paciente que viene con una clínica neurológica? Por prueba de imagen se diagnostica de loes cerebrales o de masas cerebrales. Pues tenemos que primero ponerle un tratamiento que nos permita al paciente aliviarle los síntomas, es decir, un tratamiento corticoideo. Después ingresarle y estudiarle y realizarle un rastreo. Si encontramos carcinoma o adenoma a otro nivel, se hace una punción para valorarlo de forma anatomopatológica o una biopsia. Y de este modo lo diagnosticamos y lo tratamos en consecuencia. Normalmente las metástasis cerebrales, si el cáncer a nivel sistémico está controlado, la metástasis es accesible y no va a dejar grandes secuelas, normalmente se quita la metástasis, se opera. La resección aumenta mucho el pronóstico. Incluso en metástasis múltiples, si son todas accesibles, se ha demostrado que el pronóstico quitando todas es el mismo que si solo se quitara una. Lo que pasa es que normalmente esto no ocurre, normalmente las metástasis están a nivel subcortical, a nivel profundo y no se pueden retirar todas. Normalmente luego se añade un tratamiento con radioterapia holocraneal y quimioterapia o no, según como sea el primario. Las metástasis normalmente en las pruebas de imagen son tumores anillados, es decir, con un centro necrótico que capta contraste periféricamente. ¿Por qué se produce esto? Porque son tumores de crecimiento muy rápido. Por tanto, el centro se necrosa. Los vasos no pueden llevar suficiente cantidad, digamos, de sangre para mantener a todo el tumor vivo, por lo cual el centro se necrosa y la periferia, que es lo que está creciendo, capta contraste por los neovasos. Como son células que vienen de partes del organismo que el cerebro no reconoce como propias, generan bastante edema. Por tanto, son lesiones en anillo que captan bastante contraste periféricamente y con bastante edema periférico. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de tumores e incluso con abscesos cerebrales. Para esto se utiliza anatomía patológica. El siguiente tumor más frecuente que encontramos en el adulto es el glioblastoma multiforme, ocupando el segundo lugar. ¿Qué es el glioblastoma multiforme? Si en la cavidad craneal tenemos el cerebro, que tiene neuronas, glía y la meninge, los tumores que vamos a encontrar en la cavidad intracraneal van a ser derivados de estas células. Vamos a encontrar derivados de la glía o gliomas. ¿Qué tipos de glía tenemos? Tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos, los pinto así porque tienen forma de huevo frito, la microglía y las células de Schwann, esto de forma básica. Por tanto, el glioblastoma sería un tipo de glioma que vendría de los astrocitos. Es un astrocitoma.
Encontramos 4 tipos de astrocitomas según su nivel de agresividad histológica, es decir, de malignidad. El primero sería el más benigno, el cuarto el más maligno. Bien, el glioblastoma es de nivel 4, de grado 4 de malignidad, ¿vale? Sería, por tanto, un astrocitoma de grado 4 y sería el segundo más frecuente como masa cerebral encontrada en un paciente con clínica neurológica. Por tanto, cuando encontramos una lesión cerebral tenemos que hacer diagnóstico diferencial con estas patologías. El tercer nivel de frecuencia, el tercer tumor más frecuente es el meningioma, que deriva de las meninges, concretamente del aracnoides. Ese es un tumor que es mucho más benigno y se diferencia claramente en las pruebas de imagen. El glioblastoma, al ser maligno, sería anillado, una imagen anillada que capta contraste periféricamente y con edema perilesional, aunque menor generalmente que las metástasis, su crecimiento sería muy rápido. El meningioma, por tanto, es completamente distinto. Es un tumor benigno que capta contraste homogéneamente y que su crecimiento es bastante lento. Para enfocar esta pregunta, tenemos que saber el manejo general de los pacientes que nos vienen a consultar por una clínica neurológica y se detecta una masa intracerebral. Como ya he dicho, el manejo de la metástasis y en general de toda masa sería la de filiarla, ponerle un tratamiento corticoideo. Ese tratamiento se extiende a todo tipo de tumor intracerebral. Se le pondría un tratamiento corticoideo, luego se investigaría su origen. Si no encontramos metástasis a otro nivel, es decir, no encontramos un carcinoma primario o un adenoma primario, nos quedan varias opciones, que sea una metástasis en la cual el primario esté escondido o que sea un glioblastoma u otro tipo de tumor maligno, un linfoma, etc. ¿Qué hacemos aquí? Aquí quizá ya habría que pensar en hacer una punción cerebral para obtener una muestra de la lesión. Normalmente se hacen biopsias estereotácticas. ¿Qué quiere decir esto? Se le pone al paciente una corona metálica que nos ayuda a localizar dónde está la lesión mediante unas coordenadas. Se le hace un escáner y se lleva a un ordenador donde se eligen los parámetros adecuados, de modo que con un sistema estereotáctico, es decir, un sistema que nos permite dirigir una aguja a un sitio en concreto del cerebro, mediante un trépano, sabemos exactamente dónde localizar la aguja y sacar una muestra histológica que nos permita diagnosticar al paciente. Si es una metástasis, se trata como ya he explicado previamente. En caso de ser un glioblastoma, el tratamiento de elección sería la resección quirúrgica y después se daría radioterapia o quimioterapia. En caso de no haber encontrado lesión o patología a otro nivel del organismo, nos hace pensar que igual en vez de la biopsia estereotáctica, si la lesión es accesible, se puede intentar resecar directamente sin obtener primero la biopsia estereotáctica. Eso se hace cuando se sospecha que es una patología que se puede resecar por completo, es decir, que esté accesible y que no vaya a dejar secuelas importantes. En otro caso, como son tumores malignos, se trataría mediante la forma ya explicada anteriormente. En caso de encontrar un meningioma, la duda sería muchísimo menor porque generalmente su diagnóstico radiológico es sencillo. Por tanto, la opción correcta aquí sería la primera, poner un tratamiento corticoideo y estudiar al paciente. En los niños tenemos fundamentalmente tumores de fosa posterior. Es una situación un poco distinta a la del adulto y la clasificación varía también, la frecuencia es distinta. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que en un niño nos vamos a encontrar sobre todo astrocitomas pilocíticos, que son los tumores benignos más frecuentes, y meduloblastomas, que son los tumores malignos más frecuentes. Depende de la fuente que consultemos, si miramos la frecuencia global, nos podemos encontrar como que el meduloblastoma es el tumor más frecuente o que el pilocítico es el tumor más frecuente. Esto es confuso, depende de la serie que miremos, nos vamos a encontrar una cosa u otra, por lo tanto lo que nos tiene que quedar claro es que los tumores benignos más frecuentes son los pilocíticos y los meduloblastomas los malignos más frecuentes. Generalmente, y como regla mnemotécnica, un niño de unos 6 años que debuta con hipertensión intracraneal y tiene un tumor cerebral va a ser un meduloblastoma. Eso es para el MIR. Generalmente este tipo de casos clínicos se repiten bastante. ¿Por qué? Porque el meduloblastoma es un tumor maligno. Por lo tanto, su crecimiento va a generar una hipertensión intracraneal que el cerebro no va a ser capaz de tolerar y va a dar síntomas por hipertensión intracraneal más que por compresión o por focalidad neurológica. En nuestro citoma pilocítico, el cerebro tiene más capacidad para tolerar ese aumento de la tensión intracraneal porque es más crónico y quizás nos dé otro tipo de síntomas.
Por lo tanto, esta pregunta simplemente, con saber esto, se podría contestar. El tumor que más frecuentemente debuta en un niño pequeño con hipertensión intracraneal es el meduloblastoma. Pero bueno, hay que saber algunas cosas más sobre estas patologías. Normalmente en niños vamos a tener el astrocitoma pilocítico, que deriva de los astrocitos. Los astrocitos son un tipo de glía que da lugar a los astrocitomas. Hay 4 grados de astrocitoma según su malignidad. El astrocitoma pilocítico sería grado 1 de malignidad, es decir, es muy benigno. Normalmente en los niños encontramos tumores de fosa posterior. El astrocitoma pilocítico suele ser un tumor quístico con un nódulo mural, es decir, un quiste que se vería, digamos, como líquido y con un nódulo en la pared, un nódulo mural que capta contraste. Eso sería la imagen típica del astrocitoma pilocítico. El paciente típico que tiene un astrocitoma pilocítico es un niño un poco más mayor, 10, 9 años, que debuta con una crítica generalmente cerebelosa y que su resección quirúrgica le cura por completo, generalmente con un pronóstico muy bueno a largo plazo, una supervivencia en torno al 95%. El meduloblastoma es un tumor completamente diferente, es un tumor muy maligno de células pequeñas que se llama tumor neuroectodérmico primitivo, es decir, pertenece al grupo de los tumores neuroectodérmicos primitivos. Si este mismo tumor está supratentorial, no se llamaría así, se llamaría neuroblastoma. Estos tumores son de crecimiento muy rápido, tienden a diseminar por el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto cuando se detectan hay que hacer una punción lumbar para ver si la citología es positiva. Estos tumores, aparte de la resección quirúrgica, hay que tratarlos con radioterapia holocraneal por esta tendencia a la diseminación por todo el neuroeje si la citología es positiva y con quimioterapia. Su pronóstico es bastante peor que los astrocitomas pilocíticos. Como ya he dicho, suelen debutar con hipertensión intracraneal. El craneofaringioma es el tumor supratentorial más frecuente en niños. Es un tumor que se origina en el tallo de la hipófisis por restos embrionarios de la bolsa de Rathke. Como por compresión nos va a afectar al hipotálamo y a la hipófisis, va a dar síntomas hormonales. Generalmente son tumores benignos, pero suelen recidivar bastante. Encontramos niños obesos por alteración hipotalámica, pueden tener alteración del crecimiento y pueden tener alteraciones hormonales, como ya bien he dicho. Por su presencia cerca del quiasma óptico también pueden producir alteraciones visuales. El tratamiento quirúrgico es de elección, la radioterapia también puede ayudar. Por tanto, en esta opción número 1 encontramos la respuesta correcta a lo que nos preguntan y además hemos establecido una secuencia lógica de la frecuencia de tumores en los niños y con ese tipo de clasificación podremos contestar la mayor parte de las preguntas. Esta pregunta es muy típica en el MIR. Nos preguntan sobre un caso de von Hippel-Lindau. Es una patología genética que da lugar a la formación de tumores en diversos órganos del cuerpo. Se suelen producir angiomas retinianos, tumores en el epidídimo, en el riñón, en el páncreas, etc. Suelen ser de origen angiomatoso. También se producen angiomas a nivel cerebral, que en general dan lugar al hemangioblastoma. El hemangioblastoma es el típico tumor que se produce en los pacientes de von Hippel-Lindau en el cerebro. Su forma radiológica es la de un tumor quístico con un nódulo mural, es decir, un quiste que tiene un nódulo en la pared que capta contraste, en fosa posterior. Es el tumor de fosa posterior más frecuente en un adulto. ¿Cómo nos lo van a presentar en un caso clínico del MIR? Pues nos vamos a presentar un paciente que tiene tumores a otros niveles, a nivel renal, a nivel hepático, etcétera, y que presenta una patología de fosa posterior, puede ser ataxia, y además que tiene un aumento del hematocrito. ¿Por qué se produce esto? Porque los hemangioblastomas producen EPO, que es la hormona que genera la formación de glóbulos rojos. Por tanto, cuando veamos un caso clínico con este tipo de situación, tenemos que pensar rápidamente en que el paciente tiene un hemangioblastoma y que se trata de un von Hippel-Lindau. ¿Qué se hace con estos pacientes? Son tumores benignos que requieren una resección quirúrgica que normalmente da lugar a la curación. Lo que pasa es que suelen producir otros a lo largo de la evolución, hay que irlos resecando. Normalmente estos tumores sangran bastante en la resección quirúrgica, por tanto pueden dar a complicaciones a nivel intraoperatorio, posoperatorio
etc. A largo plazo pueden dar lugar a secuelas neurológicas por afectación de diversas partes del cerebro. Pero bueno, en general vamos a saber responder este tipo de preguntas sabiendo que es el von Hippel-Lindau, es el típico cuadro con aumento del hematocrito, tumores a varios niveles y tumor intracerebral en fosa posterior. En esta pregunta nos están hablando de una persona que lleva 5 años de evolución con los síntomas. Por tanto, tenemos que pensar en un tumor benigno. Aunque el tumor más frecuente intracerebral en un adulto es la metástasis cerebral, esto no se corresponde con la clínica que nos están explicando en el enunciado de la pregunta, ya que es un tumor benigno. Con lo cual, por orden de frecuencia, el primer tumor benigno en el adulto es el meningioma. De hecho, el meningioma es el tumor más frecuente en adultos en autopsia. Lo que pasa es que en muchos casos no da síntomas, no se detecta en la vida, sino en las autopsias. Y por lo tanto, la metástasis es el tumor más frecuentemente encontrado en la clínica. Por tanto, solo por frecuencia ya sabríamos que es un meningioma. Además, nos están diciendo que está implantado en la hoz cerebral. Los meningiomas son tumores que se originan de la meninge, concretamente del aracnoides. ¿Dónde tenemos meninge? En toda la convexidad cerebral, en la base del cráneo y también en los ventrículos cerebrales, que tenemos aracnoides. Generalmente estos tumores se suelen producir en la convexidad cerebral, parasagitales, etc. Los intraventriculares son bastante raros. Estos tumores se han asociado a mujeres con cáncer de mama. Esto no quiere decir que haya algún tipo de tratamiento relacionado con las hormonas que nos vaya a solucionar el tumor cerebral. Es decir, aunque los tumores cerebrales tipo meningioma, analizados histológicamente y bioquímicamente, tienen receptores para progesterona, no os dejéis confundir porque aunque haya opciones en las cuales te den a elegir si algún tipo de tratamiento hormonal se puede aplicar a este tipo de pacientes, la respuesta es no. El meningioma se ha visto relacionado con receptores hormonales a progesterona, con mujeres con cáncer de mama, pero ningún tratamiento antihormonal o ningún tratamiento químico es útil en el meningioma. Los meningiomas son de crecimiento muy lento, dan origen a una captación homogénea. Al tumor le da tiempo a generar sus propios vasos que alimenten todas sus células, por lo cual no se suele producir una necrosis central. Vamos a ver tumores homogéneos que captan mucho contraste, que salen de las meninges y que dan síntomas a largo plazo. Normalmente se dan más en mujeres de edad media. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que una prueba de imagen nos puede orientar mucho al diagnóstico por su forma radiológica y que el único tratamiento curativo es la resección quirúrgica. Si el tumor está muy mal localizado, es decir, una localización en la cual para extirparlo tendríamos que dejar un montón de secuelas neurológicas, se puede pensar en dar radiocirugía. Pero normalmente tenemos que ir a la opción en la cual nos ofrezcan un tratamiento quirúrgico, que es curativo en muchos casos, si se reseca por completo. Por tanto, en este caso, ante un paciente que consulta por clínica neurológica y se hace una prueba de imagen y se sospecha un meningioma, lo que hay que hacer es hacer una resonancia magnética para que nos diga exactamente en qué zona está, planificar la resección quirúrgica y quitarlo. Cualquier tipo de opción sería errónea. No requiere generalmente radioterapia posterior ni quimioterapia. De hecho, ningún tipo de quimioterapia es útil en los meningiomas. Como dato que os puede ayudar a responder a alguna típica pregunta de EMIR es que los meningiomas tienen cuerpos de samoma. ¿Qué es esto? Pues es una peculiaridad histológica por la cual cuando tú miras un meningioma al microscopio te encuentras unos cuerpos acidófilos, es decir, con hematoxilina y eosina serían de color rosa, que son microacúmulos de calcio muy típica del meningioma, cuerpos de samoma. No son exclusivos del meningioma, los hay también en otro tipo de tumores, pero sí muy típicos de esto. Y para el MIR, generalmente los cuerpos de samoma se asocian al meningioma. Por tanto, la acción con la que nos quedamos es resonancia magnética y tratamiento quirúrgico. Cuando nos pregunten sobre facomatosis, tenemos que tener claros algunos conceptos en neurocirugía. Tenemos 3 tipos principales de facomatosis que nos pueden interesar para el MIR. El primero es la neurofibromatosis tipo 1 o NF1.
Estos pacientes tienen manchas café con leche, efélides axilares o inguinales, nódulos de Leach, etcétera, etcétera. Son peculiaridades de la neurofibromatosis tipo 1. Pueden asociar retraso mental, escoliosis y otras alteraciones, pero para neurocirugía lo que nos interesa es su alta tendencia al astrocitoma pilocítico. El astrocitoma pilocítico es un tumor astrocitario, es decir, viene del astrocito, que es un tipo de glía y que genera un tipo de tumores que puede tener 4 grados de malignidad histológica, pero el que nos interesa es el grado 1, es decir, el astrocitoma pilocítico es el astrocitoma de grado histológico 1 o benigno. O sea, que la neurofibromatosis tipo 1, aparte de sus características específicas, da lugar a tumores astrocitarios pilocíticos o astrocitomas tipo 1. Esos tumores se suelen producir en el nervio óptico o en la vía óptica hasta el hipotálamo. Suelen tener un pronóstico bueno y un comportamiento benigno. También es bastante alta la tendencia a generar neurinomas o hechoanomas a lo largo de la columna vertebral y de los nervios periféricos. Por tanto, dan lugar a montones de síntomas neurológicos por compresión. Suelen ser tumores benignos, pero dado su multiplicidad, al final el paciente acaba bastante deteriorado neurológicamente. Encontramos varios tipos de hechoanomas o neurinomas. Aparte de esto, los pacientes pueden tener neurinomas plexiformes, es decir, tumores que se generan en los plexos nerviosos. También pueden tener neuromas subcutáneos o neuromas a nivel cutáneo. Por tanto, encontramos pacientes con múltiples patologías a varios niveles, de lo cual nos tenemos que, sobre todo, quedar con que tienen astrocitomas pilocíticos y neurinomas a varios niveles. La neurofibromatosis tipo 2 es otra enfermedad genética que da lugar, sobre todo, a la formación de schwannomas, normalmente a nivel del octavo par, neurinoma del acústico. Este tipo de tumores se genera en la rama vestibular, aunque se llaman mal llamados neurinomas del acústico. También tienen alta tendencia a tener meningiomas. Por tanto, pacientes con schwannomas del acústico o meningiomas múltiples nos orientan a pensar que la facomatosis es una neurofibromatosis tipo 2. Generalmente estos pacientes a nivel sistémico no tienen otro tipo de alteraciones. La esclerosis tuberosa también es una enfermedad genética que da lugar a múltiples alteraciones orgánicas. Da, aparte de patología cardíaca, renal, pulmonar, suele dar crisis epilépticas a nivel de un síndrome de West. A nivel neuroquirúrgico, que nos interesa su alta tendencia a generar astrocitomas gigantocelulares o subependimomas. El astrocitoma gigantocelular también es un astrocitoma tipo 1 de malignidad, grado 1, es decir, es un astrocitoma muy benigno, donde se genera en las paredes de los ventrículos. Suelen ser gigantocelulares, al microscopio tienen células gigantes. Su alta tendencia a crecer, es decir, forman tumores grandes ya que son benignos, puede dar lugar a uriterocefalia, que es el síntoma principal por el cual se indica una resección quirúrgica de este tipo de tumores. Por tanto, este paciente que tenemos en esta pregunta sería un caso típico de esclerosis tuberosa. Para responder a esta pregunta tenemos que tener unas nociones generales de lo que son las malformaciones más comunes del sistema nervioso central. Para eso tenemos que saber una cosa muy importante, que es cómo se originan los huesos del cráneo y de la columna cervical. Del mesénquima que tiene el feto se origina el hueso. Hay dos formas de generarse este hueso. La primera es la osificación encondral. Para esto, el mesénquima pasa por cartílago y después se forma el hueso. La osificación membranosa es directa. Del mesénquima directamente se forma el hueso. ¿Por qué nos interesa esto? Pues porque en el cráneo se originan dos partes muy diferenciadas, que es la base y la bóveda. La bóveda se origina mediante osificación membranosa y la base del cráneo por osificación encondral. Asimismo, la columna cervical tiene también este tipo de formación encondral. Si hay una alteración de la osificación encondral, vamos a encontrarnos una serie de patologías que están muy relacionadas y que solo afectan a la base del cráneo y a la columna cervical.
Aquí encontramos desde el Kippel-Feil, que es una unión de las vértebras cervicales, con ausencia de movilidad entre ellas, platisbasia, que es una alteración de la angulación de la base craneal, el Arnold-Chiari, que es la formación de una fosa posterior más pequeña de lo normal, que da lugar a la herniación de las amígdalas cerebelosas o de parte del cerebelo, según la gravedad, y otro tipo de patologías relacionadas. Tenemos que tener en cuenta también una alteración muy frecuente que nos encontramos en el sistema nervioso central de los recién nacidos, que es la espina bífida. Esta es una alteración de la fusión del tubo neural que puede dar lugar a diversos grados de gravedad, desde grados asintomáticos como la espina bífida oculta, que se descubre al hacer una radiografía lumbar o cervical o a cualquier nivel por otra patología, en lo cual nos encontramos que la apófisis espinosa no está bien formada o está ausente, a una espina bífida muy grave que da lugar a síntomas neurológicos muy importantes como paraplegia y retención urinaria en bebés, y luego diversos grados intermedios. Nos interesa sobre todo la patología grave, es decir, la espina bífida que da lugar a un mielomeningocele, es decir, se salen las raíces neurales y la meninge por fuera de la piel, o el meningocele, que es una salida de la meninge, generando una tumoración en la espalda. Esta patología es muy grave porque, aparte de todas las alteraciones neurológicas que puedan producir, se produce una meningitis en las primeras horas de la vida, por lo tanto es una urgencia neuroquirúrgica. Hay que intervenirlo de forma urgente. Otro tipo de alteraciones que nos podemos encontrar en un recién nacido o en un bebé lactante son las craneosinostosis. Cuando nacemos, los huesos craneales no están unidos, de hecho tenemos las fontanelas abiertas y las suturas no están fusionadas. Si se fusiona una de estas suturas prematuramente, va a dar una alteración de la forma de la cabeza. Es decir, si tenemos el cráneo de esta forma en un bebé, lo que ha pasado es que la sutura sagital se ha unido prematuramente, con lo cual el paciente, en nuestro caso nuestro bebé, no puede tener un crecimiento cefálico a lo ancho, sino simplemente a lo largo, con lo cual da una forma de cabeza anteroposterior más alargada de lo normal y más estrecha. Es la craneosinostosis más frecuente en los bebés. Su solución es quirúrgica. Se vuelve a reabrir quirúrgicamente esta sutura para permitir que el cráneo se ensanche. Otra alteración que vemos frecuentemente en los bebés, pero que no es una craneosinostosis, es la plagiocefalia postural. ¿Qué es esto? Últimamente a los bebés se les pone en posición de decúbito supino para evitar el riesgo de muerte súbita que se ha visto asociado a posturas para dormir en decúbito prono. Con esto el niño suele tener la tendencia a dormir siempre del mismo lado, con lo cual se les acaba deformando plásticamente el cráneo y acaban teniendo una deformidad que requiere la posición de un casco que redondee el cráneo a su forma normal. Por tanto, no es una patología estructural, es una deformación plástica. Por tanto, la plagiocefalia postural sería la alteración que más frecuentemente encontramos de la forma craneal en un bebé, pero la escafocefalia sería la craneosinostosis más frecuente que encontramos en los bebés. Con estas opciones ya podemos tranquilamente contestar a la pregunta que se nos plantea.